Queremos aperturar el día de hoy una fraterna entrevista al representante del gremio de escritores del Perú. ¿Cuál es tu nombre, compañero? Jorge Luis Roncal Rodríguez. Jorge Luis Roncal Rodríguez, a quien conocemos hace mucho tiempo, y sin embargo vamos a pedirle aprovechar esta entrevista para que nos explique qué es el gremio de escritores, cuánto tiempo tiene de fundación y cuáles han sido sus principales actividades. Bueno, en nombre personal e institucional del Gremio de Escritores del Perú, de sus 32 delegados a nivel nacional, de su consejo directivo y de los cientos de adherentes y miembros de la institución, mi saludo de aprecio y respeto por este espacio y con todo gusto para conversar sobre el tema que más nos interesa en estos momentos. El Gremio de Escritores se funda el día 7 de octubre, un día emblemático además, del año 2006, en la ciudad de Chimbote, con ocasión del 5º Encuentro Nacional de Escritores Manuel Jesús Vaquerizo. Un espacio de trabajo cultural que se había constituido el año 2002, en su primera versión en la ciudad de Ica. La maduración de la perspectiva de trabajo colectivo de los escritores se iba dando en estos últimos años, aun cuando ha habido ya antecedentes, ¿no? Desde los años 40, 50, incluso 60, y más concretamente con la emergencia y desarrollo de la ANEA, ¿no? De la Asociación Nacional de Escritores y Artistas, ¿no? Entonces, pero la ANEA finalmente se agotó y fue prácticamente tomada por asalto por algunos delincuentes disfrazados de activistas culturales y se liquidó como una institución representativa del trabajo cultural en el país. En los últimos años de la década del 70 se constituyó el Frente de Trabajadores de la Literatura, ¿no? Sobre todo en los últimos años de la dictadura militar, ¿no? Pero igualmente se agotó en un par de años y en los años siguientes, sobre todo con la emergencia del fujimorismo, ¿no? En la última década del siglo pasado, hubo una suerte de silenciamiento de todas las voces de oposición en el plano cultural, ¿no? Sin embargo, esto solamente era un compás de espera, ¿no? Había una suerte de acumulación, ¿no? De necesidades, ¿no? De una expresión colectiva de los trabajadores de las letras que se imponía por la realidad, y esto finalmente se vio expresado en el tercer Encuentro Nacional de Escritores Manuel Jesús Vaquerizo en la ciudad de Apurímac. En el marco de una situación muy complicada, pues había una cercana desaparición, el asesinato del compañero Jens Orozco Olivera de la ciudad de Yabancay, en Apurímac. Entonces eso de alguna manera martilló, fortaleció la conciencia de los escritores, y en el siguiente encuentro, el cuarto encuentro realizado en Ica, en el año 2005, se concretó la constitución de la primera comisión organizadora del Congreso de constitución del gremio de escritores. Esta comisión trabajó durante un año en principios, en estatutos, y en el año siguiente, el 2006, se constituyó el 7 de octubre en la ciudad de Chimbote. A partir de ahí podemos decir que tenemos prácticamente 16 años de existencia orgánica, con un promedio de 500 adherentes orgánicos en el país y tal vez otro tanto de miembros, amigos, que han expresado su adhesión de distintas maneras, ¿no? ¿Cómo ha pasado el tiempo, no? Pareciera que solamente fue ayer. Imagínate, ¿no? Y la constitución del gremio de escritores ha significado quizás un espacio donde la gente que está preocupada por el desarrollo de las letras en el Perú, en todos los estamentos, haya encontrado una potencialidad de producción. Yo creo que sí. En palabras precisamente de un compañero que es académico, que es docente universitario, la constitución y la propuesta del gremio de escritores sacó la agenda académica de los claustros universitarios para ponerla en relación con el movimiento social, ¿no? Porque el espacio del gremio de escritores no es un espacio precisamente académico, no es antiacadémico, ojo, ¿no? Pero no es académico.
es Claro. fundamentalmente sociocultural, ¿no? Y desde el comienzo ha tenido una marcada posición en defensa de los intereses históricos, políticos y culturales de las grandes mayorías. Eh, Obviamente los escritores en el 99% forman parte del contingente popular, ¿no? Entonces eso cae por su propio peso, ¿no? Las necesidades políticas y culturales del país son las de los escritores, ¿no? Justamente el fundador de las ideas socialistas en el Perú y mucha gente reconocida a nivel político e intelectual nombra a Mariátegui como justamente el fundador de las ideas socialistas en América Latina. Él decía que el intelectual debe ser orgánico a la patria en que vive, y en el marco de esto el Gremio de Escritores de Perú no ha podido estar al margen en correspondencia de lo que viene sucediendo en el país. Naturalmente, ¿no? O sea, Mariátegui decía pues que la más alta genialidad artística no podía ser de ninguna manera contrapuesta a la definición de una posición a favor del pueblo y de los países que luchan por su desarrollo, ¿no? Eso lo ha dicho claramente en Signos y Obras, el artista de la época, en toda su obra, ¿no? Entonces, nosotros somos mariateguistas, ¿no? Somos arguerianos, ¿no? Somos vallejianos, ¿no? Y asumimos la defensa, no solamente la propuesta estética de estos emblemas de la cultura nacional, sino de la posición en favor del desarrollo histórico del pueblo y la nación. ¿Y cómo han visto ustedes este último tiempo que ha aparecido en el país a raíz del golpe de Estado del 7 de diciembre, que la prensa tradicional intenta aducirle al expresidente, más sin embargo es una realidad que el golpe ha sido congresal? Claro, porque en realidad, aun cuando han manejado el Congreso a su antojo, ¿no? Hace tiempo, ni siquiera han cumplido con los protocolos, ¿no? Administrativos para dar el golpe, ¿no? Ni siquiera eso, ¿no? Entonces, por ningún lado puede avalarse de manera legal el golpe contra Pedro Castillo, ¿no? Entonces, dime. Y frente a esto ha habido, nos comentabas, pronunciamientos ya con antelación, ¿no? Bueno, nosotros siempre, incluso de la campaña, teníamos una posición bien clara sobre el tema, ¿no? Asumíamos que el país atravesaba una situación en donde se vivía un momento ascensional del pueblo, ¿no? Que iba más allá incluso de una eventual representación política, en este caso de Pedro Castillo, ¿no? Pero que pasaba por ese contexto, ¿no? Por el contexto electoral, ¿no? Entonces, el que Pedro Castillo llegue a la presidencia no es exactamente abrazando un programa personal o político del grupo, sino expresando una corriente de opinión y política y popular a nivel nacional, ¿no? Que tiene raíces históricas, obviamente, ¿no? Entonces, déjame completar la idea, disculpa. Entonces, el hecho de que el gremio de escritores haya asumido una posición claramente histórica en defensa del pueblo y la nación en el país desde mucho antes, y particularmente cuando hay un endurecimiento del sistema neoliberal y por lo tanto un agotamiento de este modelo, entonces el gremio no puede estar al margen de una toma clara de posición frente a un golpe absolutamente arbitrario, prepotente, ilegal, ¿no? Y mira tú, el golpe es el 7 de diciembre, ¿no? Creo que el Gremio de Escritores del Perú ha sido uno de los primeros colectivos institucionales en pronunciarse como tal en relación al golpe. Fue el 11 de diciembre, sacamos una posición colectiva, ¿no? Y no una posición personal, sino una posición consultada, ¿no? Institucional. Institucional, Claro. ¿no? Que eso le da un valor pues agregado muy importante, ¿no? Más allá de las opiniones o posturas personales, ¿no? Ajá. Y entiendo que en el último pronunciamiento ustedes han señalado puntos de referencia muy importantes, no solamente para el conjunto de los representados, sino como una opinión para el movimiento social y todo lo que de una u otra manera todos los peruanos que están comprometidos con un cambio social aquí. Claro, en realidad lo que ha venido luego del 7 de diciembre ha sido una escalada de características fascistas, ¿no?
Podríamos discutir si es fascismo o no, pero eso es secundario, ¿no? Lo real es que hay una marcada vulneración, ¿no? Y acelerado nivel de prepotencia desde el llamado gobierno contra las mayorías, ¿no? No son muertos, sino asesinados, ¿no? De los más de 70 compatriotas, compañeros, hermanos nuestros en todo el país, ¿no? ¿Por qué? Por levantar una voz de protesta distinta, diversa a lo que se impone desde las alturas, ¿no? Una de las connotaciones de más relieve en el común entendido es de que el fascismo tiene un rasgo característico que es el racismo, ¿no es cierto? A pesar de que mucha gente no entiende que consideremos de que en el país estamos en ese marco, ¿cómo has visto tú el accionar de la policía, del ejército, de la clase política neoliberal en el intento de acallar las voces de un pueblo que protestaba legítimamente contra lo que ha acontecido? Mira, lo que entendemos nosotros es que el agotamiento de este modelo, que tiene su raíz en el sistema neoliberal, solamente, digamos, se puede apelar, ¿no?, al ingrediente fascista, pleno de racismo, ¿no?, de clasismo, porque ya no le queda otra vía, ¿no? No le queda otra vía. O sea, no es la vía de la persuasión, del dominio puramente ideológico, sino se valen de los instrumentos de represión más descarnado y brutal, ¿no? Ni tampoco la hegemonía de la comunicación, ¿no es cierto? Ni siquiera eso, ¿no? Que en algún momento les rendía frutos, pues, más o menos, ¿no?, alentadores para ellos, en los años 90, por ejemplo, ¿no?, que fue terrible. Pero ahora ya no, ¿no? Todo eso se agota, ¿no? Entonces, el armazón, ¿no?, de carácter fascista que se viene dando no da para otras características, ¿no? En la década del 80 y diríamos aún en la década del 90, en el mundo académico, el debate y las disputas en el terreno de las ideas era bien interesante, había buena producción. ¿Tú consideras que se ha perdido eso en estos tiempos o sigue latente? Lo que yo creo es que ha habido, obviamente, en los 90 una acentuación de un proceso de reaccionalización de la sociedad que venía desde atrás, pero que a partir de los 90 se ha agudizado, ¿no? Entonces, el proceso de reaccionalización lo que hace es empujar a las clases medias intelectuales hacia la derecha, ¿no? Y entonces en programas académicos, en sílabos, a todo nivel en el sector educativo y cultural, eso se expresa, y obviamente en la conducta y posición de los intelectuales de clase media, ¿no? Entonces, la expectativa que el intelectual clase media tiene en la sobrevivencia dentro del sistema se va agotando también, ¿no? Y lo empuja para uno y otro lado, ¿no? Claro. Como es comprobable, ¿no? Entonces, eso en el marco cultural se da con características bien marcadas. Tú habrás notado que en ese periodo del golpe del 7 de diciembre y para adelante, hermanos, compañeros, compatriotas, intelectuales, escritores, artistas, han creído llegado el momento para, digamos, alinearse con el golpe derechista, ¿no? Y lo han hecho sin mayor empacho, ¿no? Probablemente jugándose ya prácticamente el proyecto de vida que han abrazado en el fondo, ¿no? Y entonces eso supone de todas maneras una agudización de las contradicciones en terreno político e ideológico sobre todo, ¿no? Uh-huh. Lo que pasa es de que el poder de las comunicaciones hegemónicas es tan fuerte que ha ganado, pues, la mentalidad y los cerebros de los, diríamos, de los intelectuales, entre comillas, y de muchos sectores como el académico y en la sociedad misma, ¿no? En esta situación de coyuntura, el gremio de escritores apunta también por una relación no solamente intelectual, academicista, social, sino algún tipo de relación orgánica con sectores que están en lucha. Bueno, en realidad, por la posición que es clara desde su fundación, los miembros del gremio están vinculados a las masas, ¿no? La gran mayoría de escritores del pueblo son docentes, ¿no? O activistas en el mundo académico, estudiantil, barrial, popular, campesino, ¿no? Entonces, la relación, el tejido, ¿no?, de la conducta social y política del escritor del pueblo con su masa es natural, ¿no? Y por lo tanto la expresión política abierta en cada región o localidad se da de esa manera, ¿no? Y al mismo tiempo la representación institucional que tiene el gremio
tal como la hemos mencionado, desde el 11 de diciembre con su primer pronunciamiento hasta el quinto que lo hemos tenido en la conferencia de prensa el día viernes, ha marcado ese derrotero, ¿no? O sea, no es admisible, ¿no?, dentro del gremio una voz contrapuesta al sentir mayoritario del pueblo y la nación, ¿no? Y si hoy el pueblo y la nación se ha levantado en contra de la dictadura anticonstitucional, si se ha levantado por una salida política que comprometa al conjunto del pueblo y el país en torno a una asamblea constituyente y una nueva constitución, entonces el gremio asume esas banderas de manera natural, ¿no? Diríamos que esos son los puntos principales que ustedes han mencionado en su último comunicado. En términos generales sí, pero en términos puntuales también hemos señalado claramente que no es posible ser indiferentes a esa ola de endurecimiento, ¿no?, de la política represiva del gobierno. Obviamente en su aspecto más terrible, descartado y brutal en el asesinato de más de 70 peruanos, ¿no?, pero también en la mayor criminalización de la protesta, de la opinión crítica, de la libertad creativa, de los espacios culturales y educativos, ¿no?, por ejemplo con el cierre arbitrario y abusivo del lugar de la memoria, ¿no?, con el impedimento desvergonzado, ¿no?, de espacios de expresión colectiva de carácter cultural, ¿no? Claro, así como la invasión de la policía metiéndose a una gran unidad escolar en provincias, reprimiendo a los estudiantes menores de edad. Claro, y eso no es posible señalar pues que es una conducta personal, ¿no? Eso es parte de una política orquestada, ¿no?, en términos políticos y de clase, ¿no? ¿Y qué se plantean de aquí para el futuro? ¿Tienen en plan de trabajo, de tareas, algún evento? Mira, sí, justamente nosotros hemos abierto desde el mes de marzo, el mes pasado, una etapa de fortalecimiento orgánico institucional en todo el país, ¿no?, a través de las delegaturas y comités, instituciones de base en regiones y provincias y zonas, ¿no?, que ya se viene dando. Pero esto es, digamos que sería la expresión orgánica de un proceso de definición de manera más clara del derrotero de un colectivo cultural alineado con las necesidades históricas del país, ¿no? Entonces, estamos en el mes de abril, este mes es el mes de las letras, aprovecho para extender un abrazo fraterno a todos los trabajadores de las letras y de la cultura del país en este mes tan importante. Vamos a desarrollar ahora, de manera más o menos inmediata en el corto plazo, dos actividades centrales en torno al tema de las letras en el país, ¿no?, particularmente vinculado a cómo entender el proceso de racionalización de la sociedad y a la libertad de crítica y pensamiento, ¿no? No olvidemos que nuestros más grandes emblemas del pensamiento cultural en el país, como Mariátegui, Garrigues y Vallejo, han pasado por el presidio por sus ideas, ¿no?, para no hablar de la cantidad de activistas culturales que han sufrido prisión y hostigamiento, ¿no? Entonces vamos a desarrollar en dos fechas sucesivas mesas de debate, de protesta, de explicación, de pedagogía sobre este tema, ¿no? Eso en lo inmediato. ¿Y estos eventos de mesas van a ser presenciales o virtuales? En este caso van a ser virtuales, ¿no? Ya. Combinando con la presencia, valga la redundancia, presencial en las dinámicas y actividades políticas, populares y demás que se van dando, ¿no? Vamos a estar de manera orgánica y colectiva el día 5, ¿no?, pasado mañana, que es la jornada de protesta nacional más inmediata que se viene, ¿no? Sí. Ahora, eso nosotros lo asumimos, disculpa que redondee la idea, como parte de un movimiento de carácter ya internacional, ¿no? Si nosotros vemos a la esfera internacional, en muchos lugares del mundo hay una ola de protesta creciente, ¿no? Vemos pues el Medio Oriente, incluso Francia, en los países vecinos, en Argentina, en Chile, en Ecuador, ¿no? Entonces nos solidarizamos de manera expresa, abierta, fraterna, con todos los movimientos, ¿no?, y expresiones de protesta en defensa de los intereses de las masas, de los pueblos y de las naciones, ¿no? Particularmente cultivamos una relación muy fraterna con el movimiento internacional de escritores por la libertad, ¿no?, que tiene su sede básica en Argentina, pero que se extiende prácticamente a todos los lugares del mundo, ¿no? Qué interesante. Eso me da pie para finalmente
Bueno, antes que nada, volverte a agradecer tu tiempo de darnos esta entrevista en representación del gremio de escritores del Perú. Y segundo, para que hagas llegar un mensaje no solamente a los hermanos peruanos que ansían, anhelan un cambio social en el país, sino también a todos los hermanos y hermanas que puedan ver desde nuestro canal esta pequeña entrevista que te estamos haciendo a nivel internacional, a nivel del continente y a nivel, como nosotros los latinoamericanos decimos, a nivel de la patria grande. Mira, con la gratitud que te reiteramos, hermano, por la entrevista, por esa oportunidad para alcanzar nuestro saludo y nuestra posición, quisiéramos reiterar nuestra adhesión firme, ¿no? Militante a la protesta nacional y popular contra la dictadura por Asamblea Constituyente y nueva Constitución, ¿no? Pero al mismo tiempo señalar que esta definición de nuestra posición lo que hace más bien es desarrollar también un desafío por entregar lo mejor de nosotros como escritores, ¿no? No debemos flaquear en el crecimiento de nuestra calidad literaria, ¿no? Del desarrollo de los talentos colectivos y personales, ¿no? Para expresar por eso mismo de mejor manera nuestra posición en favor del pueblo. Junto con ello, naturalmente, me parece absolutamente claro que tenemos una relación fraterna con todos los colectivos, movimientos, talleres, festivales, ferias en el país que marquen un derrotero genéricamente popular, unitario y nacional, ¿no? Le extendemos nuestro abrazo fraterno, los sentimientos de unidad y respeto a todos los intelectuales, escritores y artistas que están marchando de manera permanente desde su trinchera en favor de una salida política de Asamblea Constituyente y nueva Constitución, ¿no? Obviamente contra todo el arsenal de carácter dictatorial que se viene dando en contra del pueblo, ¿no? Y en el plano internacional, naturalmente, estamos y extendemos este mensaje unitario, fraterno, nuestro abrazo fraterno siempre, con todos los movimientos colectivos, expresiones de desarrollo del arte, la cultura, la posición política en favor de las grandes mayorías, ¿no? No entendemos de otra manera la adhesión del escritor y de los escritores y escritoras a un futuro que en realidad en manos de la derecha, de los grandes monopolios, de las clases dominantes no tiene absolutamente nada que ofrecer, ¿no? Que no sea mayor prepotencia, mayor abuso, mayor engaño, mayor demagogia y mayor corrupción, ¿no? Y saqueo de las riquezas naturales de cada uno de los países. Cada vez con mayor desvergüenza, ¿no? Sí, sí. Bueno, muchas gracias, compañero, por tu tiempo, te agradecemos, y desde este canal un abrazo fraterno a todos los hermanos y hermanas del Consejo Nacional e Internacional de la Comunicación Popular, CONAICOP, desde Lima, Perú, Huauqui Prensa Popular, desde la Secretaría de Movimientos Sociales de CONAICOP. Muchísimas gracias.